Buenos días a todos. Hoy sábado 6 de abril del 2013. Estamos transmitiendo desde la emisora 690 K24 en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Damos comienzo a una nueva emisión de Horizonte Sur, programa que se emite cada sábado de 9 a 11 bajo la conducción de quien les habla, Jorge Eduardo Rulli, con la participación o la producción de Arturo Cavallo, Bernardo Elfman, y con la participación de Maximiliano Mendoza y Ernesto García. Y la operación técnica de Marcelo Morales. Bueno, tenemos los siguientes teléfonos para que los oyentes se comuniquen: 4642-5533, 4642-5315. Estamos de 9 a 11 y yo quería pasarles en el día de hoy también un correo. Vamos a pasar un correo para que los oyentes se comuniquen: horizontesur690@gmail.com. Horizontesur 690, todo junto, 690 con número, @gmail.com. Bueno, el tema que hoy sábado recogemos, el tema que más nos preocupa y que preocupa a toda la Argentina, es el de esta tragedia que hemos vivido, que muchos de manera absolutamente incorrecta llaman desastre ambiental, ¿no? O catástrofe ecológica, una serie de términos equívocos que confunden lo inexorable de las circunstancias a que nos obliga la naturaleza con la propia irracionalidad, con el desmanejo, con la desidia, con la irresponsabilidad de nuestros propios procedimientos o de los dirigentes que pretenden conducir este proceso. O sea, ya fueron varios los ecologistas o las personas o los científicos que salieron a tratar de aclarar estas situaciones. ¿A quién se le ocurrió entubar los arroyos de la ciudad de Buenos Aires? Pero aún entubados, ¿a quién se le ocurrió permitir un festival de altísimos edificios a la vera de esos arroyos? Que se sabe que esos entubamientos además no alcanzan para contener las situaciones excepcionales. Y aún más, permitidos esos edificios, torres que multiplican por 100 o por 200 la gente que habitualmente vivía en otra época en esa misma zona, me pregunto a quién se le ocurrió colocar los paneles eléctricos en los pisos inferiores, en el subsuelo, donde era inevitable la inundación. Bueno, así estamos, de torpeza en torpeza, en un país donde nunca se sancionan estas situaciones absolutamente criminales que conducen a la muerte siempre de los más débiles, de los más pobres, de los más ancianos, como en el caso de La Plata, porque estábamos refiriendo a Buenos Aires, a la ciudad capital. Todo el kirchnerismo aprovechó para pegarle a Macri hasta que probaron de su propia medicina y resultó que en la zona en que ellos controlan políticamente la situación fue aún muchísimo peor, y están evidentemente tapando la cantidad de muertos. Han llegado a 51 reconocimientos a lo largo de un proceso gradual en que se puso en evidencia que les costaba reconocer cada nuevo muerto que aparecía. Bueno, ahora se está hablando de que hay muchísimos más y que todavía no se atreven a reconocerlos. Vamos a hablar de este tema, da para mucho. Lamentablemente, por estas circunstancias de la naturaleza, hoy la radio tiene baja potencia, o sea que estamos saliendo fundamentalmente por internet y para barrios muy cercanos a la emisora.
Y también vamos a llegar a través de las grabaciones reproducidas en las páginas, en las varias páginas que tenemos, amigas y del grupo de Reflexión Rural, vamos a llegar a muchos lejanos oyentes, tanto en la Argentina como en lejanos países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, donde tenemos amigos que nos siguen semana a semana. Para muchos de ellos somos el vínculo con la patria, y para muchos también somos el recuerdo de antiguas rebeldías que caracterizaron a este país indómito durante muchísimo tiempo y que parecían acalladas. Pero la tragedia que vivimos fue una catástrofe, no una crisis. Las crisis son aquellas en las cuales uno puede optar por diferentes caminos, y la catástrofe son, como decía Ignacio Leucóvis alguna vez, son desfondamientos en los cuales se nos hunde el piso y no tenemos de dónde tomarnos. Y ocurren estas cosas de las que hablaba tanta gente de los barrios pobres de La Plata, del Gran La Plata, que decían: no solamente perdimos la casa, perdimos las fotos de nuestros parientes fallecidos, perdí las fotos de mi casamiento, nunca más las voy a recuperar. Esa es una catástrofe, cuando te quedás sin nada, sin los recuerdos, sin los documentos, sin las cosas que valorabas, sin ese hábitat que habías construido a lo largo de los años, aunque sea una casilla, pero donde recogías una serie de elementos que te recordaban otros momentos, que te alegraban la vida, que te recordaban situaciones pasadas en familia. Bueno, cuando todo eso queda en el olvido, eso es una catástrofe. Como decían tantos, tenemos que empezar de nuevo. Yo creo que en muchos sentidos la Argentina está viviendo esta catástrofe como un fenómeno de cruzar un umbral. No sé hasta dónde es una expresión de deseo, lo vamos a conversar ahora con mis compañeros, con mi equipo aquí. Yo siento que muchas caretas se cayeron en estos días, y cada una de esas caretas que estaba veraneando en diferentes lugares de Brasil o hasta de París, algunas hasta mintieron diciendo que estaban recorriendo los lugares de protección de vecinos, mientras resultó que ni siquiera habían llegado al país todavía. Es el caso del intendente Bruera de La Plata. Y cada una de esas caretas era la reserva del sistema para las próximas elecciones de octubre o del 2015. Entonces, esto ha implicado también un terremoto en el plano de la partidocracia, en el plano político, de la especulación electoral, porque son muchos los que me parece que se han caído. Si alguno piensa todavía que Alicia Kirchner, después del abucheo, y algo peor que pasó después del abucheo, que es el rostro contraído por el odio, cuando dijo que esos no eran vecinos, sino que eran infiltrados, activistas y otras cosas peores. Si alguien piensa que esa mujer puede llegar a ser candidata a gobernadora de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, realmente me parece que debería sacárselo de la cabeza. No puede ser ni siquiera concejal, yo creo, de La Plata en este momento, tal como están las situaciones. Y me parece que con el actual gobernador, con Scioli, ha pasado algo parecido. Y con Macri también. Y también le han gritado a Cristina. Y que en realidad cuando llegó Tolosa y la gente le trataba de explicar lo que había pasado, ella se anticipó a aclararles que ella tenía experiencias y que había vivido este tema de las inundaciones muchísimo antes que todos ellos. Como siempre, ella primero. De manera que a mí me parece que esto es un barajar y dar de nuevo, y no me importan tanto los candidatos que se caen, los candidatos políticos, que en todo caso simplemente son una renovación superficial para que nada cambie, sino que me interesa la conciencia de la gente que en este momento ha tenido que experimentar
esa dolorosa situación de haber estado esperando una ayuda que no llegó, porque estaban esperando de alguien que no podía dar ayuda, o que no deseaba, o que no quería, o que está para otra cosa. La única ayuda que recibieron fue de otros como ellos, de sus vecinos, y lo aclaraban todos, de sus vecinos, de sus amigos, de sus parientes, y ahora de los más pobres de la Argentina, que están aportando ropa, pañales y comida para los damnificados. El Estado ausente. Los ricos como Einstein, responsable de la inundación reiterada del barrio Mitre, donde fue nuestra presidente, siguen en el exterior, seguramente en Israel. La presidente que tantísimas veces se ha entrevistado con Einstein para hacer negocios o para abrir puertas en Nueva York, ayer prometió por cadena nacional que va a hablar con él para ver cómo puede resolver esto de que el inmenso shopping, que como dijo ella parecía un árbol de Navidad, al lado de esa palangana donde viven tantos pobres inundados y a oscuras, cómo se puede hacer para que alguna limosna, para que alguna migaja sobrante del banquete de los ricos pueda paliar la desesperada situación del barrio Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es la editorial del día de hoy. Vamos a conversar con mis compañeros. Aquí estamos con Bernardo Elfman, con Ernesto García y con Maximiliano. Cada uno lo habrá vivido a su manera. A mí ayer me impactó desagradablemente ver este supuesto búnker que es la Facultad de Periodismo de La Plata, donde una cantidad de muchachos embanderados con la cámpora gritaban como en las tribunas de fútbol, haciendo política de la peor calidad, de la peor ralea, en un momento tan trágico para la Argentina. Me pareció muy penoso y me pareció un signo de la terrible desubicación que los ha conducido a esta situación de crisis total. Ayer vi que en un diálogo televisivo entre el periodista Juan Micheli, que hace 3 años trabaja en Canal 7, vos recordarás que trabajaba en Todo Noticias hace años atrás, y que a la luz de la supuesta democratización de los medios de comunicación propiciada por la ley de medios, se pasó a este canal y bueno, parece ser que desde hace tiempo está molestando políticamente. De hecho lo habían sacado de la edición nocturna del noticiero de Canal 7 y lo trasladaron a mediodía, y ayer tuvo un cruce con el diputado nacional de la Cámpora, Andrés Larroque, por esta situación que vos describías, preguntándole, cuestionándole por qué en medio de la catástrofe, cuando hay todo un país compungido por esta situación, estaban exhibiendo las pecheras de la Cámpora para el reparto de las donaciones y otras cosas elementales ante esta situación. Bueno, este señor se ofendió por la pregunta y al mejor estilo de un compadrito lo provocó. Yo inclusive sentí que lo estaba tratando como cual patrón trata a su empleado, ¿no? Diciéndole, bueno, si te molesta lo sacamos de la pechera. Sí. Acá hasta la Cruz Roja tiene pechera, que es algo elemental. Como la Cruz Roja no va a tener una pechera, que la gente los conoce y que la gente sabe que ellos trabajan ahí desde hace tiempo. Y lo retó a que se pusiera la camiseta de la solidaridad y fuera también a ayudarlo, ¿viste? Pero una manera muy chabacana y muy desagradable, ¿no? Para sí, quien tuvo la posibilidad de ver esto en la televisión. Es realmente penoso, ¿no? Es penoso, sí. Es como el final de algo, ¿no? Un final penoso. Pero es tan... es un final de fiesta, ¿no? En cierta medida. Pero ¿cómo puedes medrar políticamente una situación con tanto dolor? ¿Qué esa razón interior, ¿no?
qué congelamiento del alma. ¿Es tanta la desesperación por reposicionarse electoralmente de cara a las próximas elecciones? Me parece que... Yo quería leer algo, pero antes me parece que Ernesto quiere hacer un comentario. Bueno, Larroque debería aprender un poquito de historia de los últimos 25 años, 30 años. Yo recuerdo haber leído en un libro muy importante que Larroque debería leer, que varios compañeros prisioneros de la dictadura militar última fueron salvados prácticamente por la aparición de la Cruz Roja en las prisiones, pidiendo identificación de los prisioneros que tenía la dictadura militar. Si compara a la Cruz Roja con la Cámpora, con el movimiento Evita y no sé qué más, está un poco pifiado. Lo otro, la otra contrapartida que he visto con mis propios ojos antes de ayer, hice uso como siempre del Metrobús, porque yo vivo muy cerca del Metrobús que me trae de Palermo hasta casa. Vi asombrado como el Metrobús tuvo que zigzaguear durante el recorrido, tardando el doble o el triple de lo que tarda habitualmente, porque había no menos de 30 cortes de calles con fogatas, con la gente protestando y pidiendo que una irresponsable empresa nacional por el contrato, no porque sea estatal, o sea Edesur, Edenor, cuyos contratos con Menem nunca fueron, a mi juicio, reformados por este gobierno ni el anterior, que hace 10, 11, 12 años está en el gobierno. Bueno, la gente sale a la calle, prende fuego, como en las mejores épocas del Cordobazo. Acá lo único que falta es el ejército de Carcaño reprimiéndolos, pero la gente está en ascuas, no tolera este tipo de cosas más. Esa es la contrapartida de Larroque y su mención a la Cruz Roja. Bueno, ayer alguien, uno de los participantes del Facebook, de amigos del grupo de Reflexión Rural, recordó la presentación que José Luis San Pedro hiciera algunos años antes. Es un escritor español, un pensador español, que hiciera en el Consejo Real de la Lengua cuando fue incorporado en España. Yo quería leer esto porque tiene que ver con tantas cosas que uno desea decir en estos momentos, con tanta indignación y con tantos sentimientos encontrados que hemos tenido en estos días, participando en las tareas de ayuda, mirando la televisión, sintiendo y escuchando cómo nuestros hijos han ido de voluntarios a estos lugares. Decía José Luis San Pedro: las fronteras tienen puertas, cuyo Dios era Jano. Pueden ser superadas, asumidas e incluso desplazadas, puesto que son producto de la conveniencia humana y se establecen para mejor interpretar lo real o para comodidad de la vida. En cambio, los límites carecen de aberturas y no es lícito franquearlos. Quien a ellos se atreva corre un riesgo mortal para su cuerpo o para su espíritu, por haber violado lo sagrado. Mi afirmación parecerá exagerada porque no nos educan ahora en el respeto a lo sagrado, pero no por eso es menos castigada la transgresión. Vulnerar el secreto orden del mundo acarrea la aniquilación del culpable, como ha sucedido siempre con las altas torres que despreciaron al aire. Los antiguos, en cambio, vivían lo sagrado y lo mostraban de manera sublime en la tragedia. Sentían la existencia de un plano vital, misteriosamente superior al hombre, aunque al mismo tiempo presente también en las más hondas cavernas de su espíritu. Sagrada era la belleza, la diamantina y cegadora belleza. Sagrado podía llegar a ser el oscuro seno de una caverna, la magia del plenilunio,
el sortilegio de una fuente, la palabra de una seta. En nuestra Génesis, un árbol del bien y del mal constituyó tan riguroso límite que con la transgresión se acabó el paraíso. Sagrados eran los límites de la ciudad antigua, y sus murallas no oponían solo a los ataques su solidez, sino además el anatema contra el atacante. Nuestra civilización, en cambio, ha roto con lo sagrado y elevado a sus altares lo más opuesto, a saber, el dinero y la eficacia material. Como no se vive lo sagrado, no se escriben apenas tragedias, y si alguna accede a la escena, entre vosotros está quien las ha escrito con tanto coraje como dignidad, el espectador no llega a estremecerse con el horror que invadía al público de Epidauro, pues tiene embotada la sensibilidad para el misterio. Es imposible sentir lo sagrado en la naturaleza cuando los técnicos la degradan y manipulan como mero recurso explotable, provocando así el castigo de los desastres ecológicos. No puede haber lugares sagrados para el profanador turismo de masas, creado por nuestro tiempo, a diferencia de las antiguas peregrinaciones. Tampoco el hombre es sagrado para el sistema que tritura su persona hasta degradarla a la mera condición de mercancía y mercader, acribillándola a diario con una invasora y condicionante publicidad inspirada solo en el lucro. Por eso no estremece el hambre de pueblos enteros ni los muertos por bombardeos militares, cuya rentabilidad se planea cuidadosamente, comparando las víctimas esperadas con el coste del material bélico. Ni es sagrado el cuerpo, mero instrumento incluso para quien lo anima, invocando un supuesto derecho a hacer con él lo que quiera, sin darse cuenta de que su cuerpo no es propiedad suya, sino que es él mismo. Desde la famosa y archicitada frase cartesiana, pienso, luego soy, emparejando así raciocinio con existencia, la racionalidad del sistema ha ido subestimando el sentimiento que, sin embargo, es primero que la razón, pues apenas nacido el niño siente el pezón de la madre, aunque todavía en su cerebro no hayan empezado a formarse las conexiones del raciocinio. Por eso en la frontera más cercana a la vida preferimos otra sentencia distinta, a saber, siento, luego existo. Pero hasta los sentidos son manipulados por el mercado, sustituyendo el goce directo de las cosas mismas por el simulacro de imágenes. Civilización de la imagen se repite hoy orgullosamente y se vive entre espejismos, como si la imagen televisiva de un crepúsculo no empobreciera el patetismo de los campos recogiéndose en la noche. Ah, pero es que la imagen nos domestica para la pasividad y es mucho más disfrazable por el poder que la visión personal.